Bienvenidos a El Intercambio. Hoy dirigimos nuestra atención a la Ley 1620 de 2013 de Colombia. Esta es la norma que creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Su propósito, es bastante ambicioso: abordar la convivencia, los derechos humanos y también los derechos sexuales y reproductivos dentro del entorno educativo. Nuestro análisis, que surge directamente del material fuente que hemos revisado, se centra en una pregunta, yo diría, fundamental. ¿Ha conseguido esta ley, con todos sus mecanismos, sus protocolos detallados, catalizar una transformación pedagógica genuina y proteger eficazmente los derechos en las escuelas? ¿O su influencia ha sido, quizás principalmente simbólica, una aspiración normativa, valiosa, sí, pero con limitaciones prácticas considerables? Yo voy a sostener que la Ley 1620 constituye un avance significativo, que establece un marco integral con herramientas claras para mejorar la convivencia y, por supuesto, resguardar los derechos. Y mi perspectiva, en cambio, será que, pese a la solidez de su diseño formal, de su estructura, la ley enfrenta serios desafíos en su implementación cotidiana. Esto sugiere que su eficacia podría ser más simbólica que instrumental, o sea, sin haber logrado necesariamente penetrar y modificar profundamente la realidad escolar como se pretendía originalmente. Desde mi punto de vista, la Ley 1620 no es simplemente una ley más. Representa un marco normativo robusto y yo diría que esencial. Implica un cambio fundamental al reconocer de forma explícita a niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos. Esto es un aspecto clave que se resalta mucho en las capacitaciones sobre la ley, ¿no? Y no se queda solo en la declaración, sino que establece estructuras tangibles: el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, los comités escolares de convivencia y, de forma muy relevante, la ruta de atención integral. Su funcionamiento se detalla tanto en la ley misma como en su decreto reglamentario, el 1965. Para mí, su gran valor reside en su enfoque decididamente pedagógico. O sea, no busca solo reaccionar ante los problemas, sino prevenirlos activamente, promoviendo competencias ciudadanas y socioemocionales. Además, pone un énfasis crucial en la corresponsabilidad. Involucra a toda la comunidad, estudiantes, familias, docentes, directivos, en la construcción y el ajuste continuo de los manuales de convivencia. La clasificación de situaciones en tipo I, 2 y 3, con protocolos específicos para cada una. Eso brinda a las instituciones herramientas operativas muy concretas, como se ve en los videos que explican casos y rutas. Y tampoco podemos obviar la incorporación explícita de enfoques diferenciales para atender la diversidad, ya sea étnica, sexual, neurológica. Eso es un avance destacado en las reflexiones a los 10 años de su implementación. Y para la gestión de la información, se creó el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, el SIUCE, una plataforma para registro y seguimiento que incluso ha sido citada en decisiones judiciales. Entiendo el valor de contar con ese marco formal, claro. Sin duda es un paso adelante respecto a la situación que había antes. Sin embargo, mi análisis me lleva a cuestionar si esa estructura, tan bien diseñada en el papel, se traduce en una efectividad real en el día a día de las escuelas. Me inclino más hacia la idea de una eficacia simbólica. Este es un concepto que se explora en un análisis publicado en Pensamiento Jurídico, el número 49, basado en las ideas de García Villegas. Esta visión sugiere que la ley podría estar funcionando más para proyectar una imagen de acción estatal frente al problema, ¿sabes?, que para modificar instrumentalmente las dinámicas escolares. De hecho, resulta paradójico, ¿no?, que ese mismo artículo concluya señalando un aumento en los reportes de violencia y acoso escolar en los años posteriores a la promulgación de la ley. Incluso se plantea una hipótesis, un poco perturbadora: que la inefectividad no sea solo fruto de la complejidad o de fallos en la aplicación, sino de una posible pretensión latente de la norma orientada, de algún modo, a mantener ciertas estructuras preexistentes a través de una ineficacia funcional. Los obstáculos prácticos son evidentes y son reconocidos. En el evento que conmemoró los 10 años de la ley, una pregunta recurrente de los docentes en territorio era: ¿cómo materializamos todo esto en nuestra escuela?
Existe un riesgo palpable, mencionado en capacitaciones, de que los manuales de convivencia se conviertan en documentos muy completos normativamente, sí, pero débiles desde lo pedagógico o simplemente ignorados. La carga que recae sobre los docentes es inmensa y su propio bienestar es condición necesaria para un buen clima escolar. Algo que incluso la experiencia chilena, que se compartió en ese mismo evento, subraya. Lograr una participación efectiva de las familias, ese principio de corresponsabilidad tan central, pues sigue siendo un desafío admitido. El CIUSE, aunque conceptualmente es útil, enfrenta problemas serios de subregistro, a menudo por temor a las consecuencias de reportar. Y no podemos olvidar la complejidad del ciberacoso, donde según el protocolo específico, cerca del 90% de los jóvenes afectados no lo comunica a los adultos. Finalmente, la experiencia chilena también nos advierte del riesgo de una excesiva judicialización, que termine trasladando estos temas del ámbito pedagógico al legal, convirtiéndolos en asuntos de abogados y no de educadores. Entiendo tus reservas sobre la implementación, claro que sí, pero permíteme enfocarme justamente en la ruta de atención integral y los protocolos, porque creo que ahí reside una de las mayores fortalezas instrumentales de la ley. No es solo teoría, es una verdadera carta de navegación para las escuelas, como se describe en los videos de casos y en las guías pedagógicas. Define claramente sus componentes: promoción, prevención, atención y, muy importante, seguimiento. Para cada tipo de situación, ya sea tipo 1, que son conflictos manejables en el aula, tipo 2, situaciones de agresión, acoso o ciberacoso que no constituyen delicto, o tipo 3, que ya son presuntos delitos, establece pasos claros y procedimientos específicos. Indica qué hacer, a quién informar internamente, cómo documentar y, crucialmente, cuándo y cómo activar la coordinación interinstitucional con entidades externas. Hablamos del sector salud, el ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia. Las guías y sus anexos detallan estas rutas para una variedad de casos, desde agresión física o verbal hasta situaciones mucho más graves como presunta violencia sexual o consumo de sustancias psicoactivas. El énfasis central, como reitera la ley, está en la prevención y la promoción de derechos, no solamente en la respuesta reactiva. Sí, pero esa carta de navegación puede volverse increíblemente compleja en la práctica y corre el riesgo de verdad de convertirse en un laberinto burocrático. Basta ver directorios como el de Protocolos de Bogotá, que enumera una vasta gama de protocolos específicos para situaciones muy diversas: maltrato infantil, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias, conducta suicida, violencia sexual, trabajo infantil, distintas formas de discriminación. A ver, si bien la especificidad puede ser necesaria, ¿no genera esto una carga administrativa y de gestión abrumadora para los comités de convivencia y los docentes, que ya están sobrecargados? La existencia de un protocolo detallado en un documento garantiza realmente su aplicación efectiva, oportuna y sensible en medio de la urgencia y la complejidad emocional de una situación real. Justamente, el análisis sobre la eficacia simbólica apunta a ese riesgo, que los protocolos se conviertan en un formalismo, una manera de cumplir con la norma en el papel sin que cambie sustancialmente la práctica o la cultura institucional. Además, como se mencionó en las reflexiones sobre los 10 años, se necesita algo más que seguir pasos. Se requiere un enfoque de justicia restaurativa, de comunicación asertiva. Y la articulación interinstitucional que mencionas, aunque es vital, es un desafío enorme. Las propias capacitaciones reconocen que su efectividad depende de la presencia real y la capacidad de respuesta de entidades como el ICBF o las comisarías de familia en todos los municipios, lo cual lamentablemente no es una realidad uniforme en todo el territorio nacional, especialmente en zonas rurales o apartadas, ¿verdad? Comprendo el punto sobre la complejidad, sí, pero abordemos ahora el manual de convivencia. Aquí, el decreto 1966 es muy claro. No debe ser un documento impuesto desde arriba. Debe ser construido, evaluado y ajustado de manera participativa por toda la comunidad educativa. Estudiantes, padres de familia, docentes, directivos, todos coordinados por el Comité Escolar de Convivencia. Este proceso de construcción colectiva es en sí mismo una oportunidad pedagógica fundamental.
El manual debe ser el reflejo de principios clave como la participación, la corresponsabilidad, la autonomía institucional, el respeto a la diversidad y la integralidad del enfoque. No se trata, y esto lo enfatizan las guías pedagógicas, de un simple reglamento disciplinario punitivo. Es una herramienta pedagógica para formar en ciudadanía, en derechos, en convivencia pacífica. Es, digamos, la hoja de ruta interna que adapta los principios generales de la ley al contexto particular de cada institución educativa. El ideal de la participación es, por supuesto, loable y necesario. Nadie discute eso. Pero la pregunta clave es, ¿cuál es el nivel real y la calidad de esa participación en la práctica cotidiana de las escuelas? ¿Los manuales actualizados son verdaderamente el fruto de un consenso genuino y una reflexión pedagógica profunda? ¿O terminan siendo adaptaciones formales a menudo realizadas apresuradamente para cumplir con el requisito normativo? En las capacitaciones se ha advertido explícitamente sobre el riesgo de que estos manuales se conviertan en documentos extensos, farragosos, llenos de citas legales textuales, poco prácticos y, siendo sinceros, escasamente leídos por los estudiantes y sus familias. Corren el riesgo de ser, pues, letra muerta. La cuestión es si esa actualización periódica se vive realmente como la oportunidad pedagógica que postulan las guías o simplemente como un trámite administrativo más en la larga lista de tareas escolares. La robustez normativa puede perfectamente coexistir con una palpable debilidad pedagógica y una falta de apropiación real por parte de la comunidad. Eso es lo que me preocupa. Pasemos a otro eje central que me parece crucial: la atención a la diversidad y la promoción de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. La Ley 1620 y sus desarrollos normativos buscan explícitamente garantizar el ejercicio de estos derechos y fundamentalmente educar para ellos. Las fuentes nos ofrecen ejemplos concretos de cómo se intenta materializar este enfoque. Se habla, por ejemplo, de la necesidad de adaptar el entorno y las prácticas pedagógicas para estudiantes indígenas, valorando sus saberes y culturas. Se menciona la importancia de adecuaciones curriculares para niños y niñas con diversidad neurológica, como aquellos en el espectro autista. Se enfatiza el respeto irrestricto a las diversidades sexuales y de género. Se incluyen protocolos específicos para atender a grupos étnicos particulares y a víctimas del conflicto armado. Orientaciones para la construcción de manuales, como las de Palmira, que se citan, son muy claras al prohibir cualquier forma de discriminación y al proteger el libre desarrollo de la personalidad. Considero que esto no es un detalle menor, Es un mandato claro de inclusión, de equidad y de respeto que emana directamente de la ley. Formalmente se incluye, es cierto, y eso representa un avance discursivo importante, sin duda. Pero, ¿hasta qué punto ese reconocimiento formal en la ley y en los protocolos se traduce efectivamente en cambios tangibles en la cultura escolar cotidiana? En el mismo evento de los 10 años de la ley se mencionaba la persistencia de la discriminación camuflada, esa que opera de formas sutiles, a veces inconscientes, a pesar de las normas explícitas. La pregunta crítica es si las escuelas, y más específicamente los docentes, cuentan con la capacidad real, es decir, la formación adecuada, el tiempo, los recursos y el apoyo institucional necesario para implementar de manera sensible y efectiva enfoques diferenciales tan complejos como el de género, el étnico o el de discapacidad. No basta con tener un protocolo escrito si no existe una comprensión profunda de las problemáticas y herramientas prácticas para abordarlas en el aula y en los pasillos. Además, hay tensiones inherentes que no podemos ignorar, como la que se refleja en las orientaciones de Palmira entre el principio constitucional de laicidad del Estado y las prácticas o idearios religiosos, tanto en escuelas oficiales como en las privadas confesionales. ¿Cómo se gestiona esa tensión en la práctica diaria sin vulnerar derechos fundamentales de unos u otros? La formalidad del protocolo no resuelve por sí sola estas complejidades culturales y filosóficas. Finalmente, toquemos el punto de la medición del impacto y la efectividad general. La ley no ignora la necesidad de seguimiento y evaluación. Para eso contamos con el SIUSE, el Sistema de Información Unificado. Este sistema, como indica su propio manual, está diseñado precisamente para registrar, hacer seguimiento y generar reportes que deben servir de insumo para orientar las políticas públicas en la materia.
Las guías pedagógicas también son explícitas al señalar que la ruta de atención integral incluye un componente de seguimiento y evaluación, proponiendo incluso indicadores para monitorear los avances. Y no podemos desestimar las voces de la propia comunidad educativa. Tanto en el evento conmemorativo de los 10 años como en diversas capacitaciones se han compartido experiencias positivas de docentes y estudiantes que valoran la ley y sus rutas como una guía clara que les indica qué hacer ante situaciones difíciles que antes quizás no sabían cómo manejar. La implementación es, sin duda, un proceso complejo y gradual, pero existen mecanismos de monitoreo y evidencia, aunque sea anecdótica, de avances concretos. No obstante, ese argumento sobre los mecanismos de medición requiere cautela. Retomo la conclusión del artículo sobre eficacia simbólica que mencioné antes. Sugiere un aumento, no una disminución, de los problemas de violencia y acoso reportados tras la implementación de la ley. Como mínimo, esto nos obliga a cuestionar si la ley está logrando su objetivo instrumental principal. Mencionas el SIUSE, sí, pero sus propias limitaciones son reconocidas incluso en las capacitaciones oficiales. El subregistro. Este es a menudo causado por el miedo a reportar y las posibles consecuencias negativas para la imagen de la escuela o para los propios docentes. Y esto puede sesgar significativamente la información. Un sistema de información cuya fiabilidad está en duda, pues difícilmente puede ser la base para afirmar una efectividad generalizada. Además, y este es un punto crucial para mí, la efectividad de cualquier política educativa, y esta no es la excepción, depende críticamente del compromiso, la motivación y el bienestar del cuerpo docente. Como se señaló en el evento de los 10 años, si los maestros se sienten sobrecargados, mal remunerados, poco apoyados o incluso culpabilizados, ¿cuál puede ser su capacidad real y su disposición para liderar procesos tan complejos y delicados como los que exige la Ley 1620? Su bienestar es a menudo precario. Y seamos realistas, la complejidad de los problemas de convivencia escolar frecuentemente está entrelazada con factores estructurales mucho más amplios: pobreza, violencia social, dinámicas familiares disfuncionales, falta de oportunidades, que exceden con creces lo que una ley centrada exclusivamente en el ámbito escolar puede resolver por sí sola. Atribuirle a la ley la capacidad de transformar todo eso puede ser una expectativa un poco desmedida, ¿no crees? Bueno, para recapitular mi posición, la Ley 1620 de 2013 es un marco normativo indispensable y valioso para Colombia. Ha proporcionado a las comunidades educativas un lenguaje común, estructuras organizativas definidas, herramientas concretas como la ruta de atención integral y sus protocolos. Y sobre todo, ha impulsado un enfoque pedagógico centrado en los derechos humanos y la formación ciudadana. Su meta es ambiciosa, sí, pero necesaria: construir entornos escolares más seguros, inclusivos y democráticos. Reconozco plenamente que su implementación es un desafío constante y un proceso en desarrollo, pero representa una apuesta fundamental y progresista por la transformación positiva de la convivencia en nuestras escuelas. Y resumiendo mi perspectiva, si bien la Ley 1620 establece un marco formal importante y sin duda alguna responde a una necesidad social urgente de mejorar la convivencia y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar, su impacto real en la transformación de las prácticas cotidianas y la cultura institucional parece estar limitado por significativos desafíos prácticos, culturales y estructurales. Funciona en gran medida como un símbolo de la intención del Estado de abordar el problema, una aspiración normativa loable, más que como un motor comprobado de cambio profundo y generalizado en la compleja y a menudo difícil realidad de la convivencia escolar colombiana. Su eficacia instrumental, más allá de lo formal, sigue siendo para mí un interrogante abierto y objeto de necesario debate. Queda claro que evaluar la implementación y la efectividad real de una normativa tan compleja y ambiciosa como la Ley 1620 es una tarea multifacética. Su éxito o fracaso relativo depende de innumerables factores contextuales, del compromiso genuino de todos los actores involucrados y, claro, de la capacidad para superar barreras que, como bien señalas, a menudo trascienden el texto mismo de la ley.
En lo que sí podemos coincidir sin reservas, creo yo, es en la importancia fundamental de abordar de manera seria y sostenida la convivencia escolar y la protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia. Es un imperativo ético, pedagógico y social ineludible para cualquier sociedad que aspire a ser más justa y pacífica. Exacto. Y precisamente este tipo de análisis crítico que contrasta el diseño normativo con las complejidades de su aplicación práctica desde diferentes ángulos es lo que nos permite profundizar nuestra comprensión de estos fenómenos tan relevantes y buscar caminos para mejorar. Así es. Invitamos a nuestra audiencia a continuar explorando el material fuente, a indagar en los detalles, los testimonios y los datos disponibles, para así formarse su propia opinión informada sobre la complejidad de este tema crucial. El análisis sobre la Ley 1620 y sus efectos reales en la vida escolar en Colombia es, y seguramente seguirá siendo, un diálogo necesario y pertinente para la construcción de una mejor educación para todos y todas.